Dicen que los inviernos son para estar en familia, para compartir mesa, para sentirse en casa. Aquella noche, en casa de mi hijo, me senté sola junto al perchero. Nadie me miró, nadie notó que el postre que preparé seguía intacto. Así que me puse el abrigo, tomé el mantel bordado que traje como regalo y salí sin hacer ruido. Minutos después hice una sola llamada y todo empezó a cambiar. Antes de los silencios, antes del frío, antes de la calma que vendría después. Déjame contarte cómo encendí mi propio fuego. Me llamo Isabel Ramos. Tengo 68 años y he vivido casi toda mi vida dando más de lo que guardé para mí. La casa huele a madera vieja y a tomillo seco. No es un olor desagradable, sino uno que me pertenece. Aquí nací. Aquí enterraron a mi madre. Aquí aprendí a escuchar los pasos del tiempo en el crujir de la escalera. Cada mañana es igual y distinta. El agua hierve en la tetera esmaltada, mientras el sol, tímido, intenta atravesar los cristales empañados. Afuera nieva, pero no es una nieve alegre. Es de esa que cae en silencio, como si también ella supiera que no debe molestar. Me gusta cuidar mis geranios. Resisten el frío mejor que muchas personas. Les hablo, les canto bajito. No porque espere que respondan, sino porque me consuelan. Hay algo en el cuidado de las plantas que calma. Como si cada hoja verde dijera, estás aquí, sigue siendo útil. Después, enciendo la radio. Siempre la misma emisora. Las voces de los locutores me hacen compañía mientras bordo. Hoy trabajo en un pañuelo de lino. He dibujado una golondrina en vuelo. Lucía siempre dice que le gustan los pájaros, porque no tienen miedo a irse. Me pregunto si es por eso que Carla siempre parece de paso. Sobre la chimenea hay una foto. Álvaro de niño, con su bufanda azul y los ojos brillantes. Solía correr por este pasillo, riéndose con ese ruido que llenaba toda la casa. Ahora camina rápido, como si tuviera prisa por alejarse. Hoy es jueves. Me he levantado temprano para preparar su postre favorito, tarta de almendra con ralladura de limón. La receta era de su abuela. Él solía lamer la cuchara cuando tenía 5 años. Me gusta pensar que aún recuerda ese sabor. El teléfono suena. Es su número. Mi corazón late más deprisa. Mamá, ¿puedes venir esta noche? Vamos a cenar en casa. Carla quiere que veas la nueva lámpara del comedor. La voz de Álvaro suena cordial, pero no cercana. Aún así, asiento con una alegría infantil. Cuelgo y empiezo a preparar el mantel que le bordé a Lucía. Peonías rojas y un colibrí en la esquina. Me gusta imaginar sus manos pequeñas tocando esa tela. Horas más tarde, me miro en el espejo del recibidor. Me he puesto el vestido azul marino, el que usaba en las fiestas de la escuela cuando aún trabajaba como maestra. Me he recogido el pelo con cuidado. Aunque nadie lo diga, la dignidad también se lleva en los detalles. Camino hasta la parada de autobús. Hace frío, pero llevo el alma caliente. La tarta está envuelta con esmero, el mantel doblado con un lazo de raso. La casa de Álvaro es moderna, grande, con luces frías y pasillos blancos. Carla abre la puerta. Su rostro no muestra sorpresa ni alegría. Solo dice, «Ah, ya estás aquí. Tenemos visita. No es buena noche para esto». Me quedo quieta un instante. Sonrío. Entro. Le tiendo la tarta. No me miraba a los ojos. «Gracias», dice sin entusiasmo. La dejo en la cocina. No me presenta para nadie. Me siento en una silla, cerca del perchero, donde nadie me ve. Lucía me saluda con un gesto, pero luego se va con sus amigos. Las risas llenan el salón. Yo solo escucho el golpeteo de mi corazón. En la mesa, el mantel que traje no está. Pasadas las 9, me levanto. Cojo el abrigo. El pastel sigue sobre la encimera, sin tocar. También el mantel. Lo guardo de nuevo en mi bolso. Salgo sin decir adiós. Afuera, la nieve ha cubierto el suelo. Me detengo un segundo en la acera. Escucho cómo alguien ríe dentro. Luego, el sonido de una copa que choca. Y entre murmullos, la voz baja de Carla. Solo viene por dinero. Siempre quiere ser el centro. Siento que algo se rompe. No es rabia. No es tristeza. Es otra cosa. Un frío que nace dentro. Camino de regreso a casa. En mis pasos no hay prisa, pero sí un peso nuevo. Y en algún lugar entre el crujido de la nieve y el zumbido del viento, decido que ya basta. El teléfono no suele sonar por la mañana. Y cuando lo hace, algo en el pecho me da un pequeño salto. Hoy ha sonado mientras recogía las tazas del desayuno. Lo miré unos segundos antes de contestar, como si mi intuición ya supiera de quién era. ¿Mamá? La voz de Álvaro, seca, como si no tuviera tiempo.
pero al mismo tiempo era su voz, una que no oía desde hacía semanas. Sí, hijo, hoy cenamos en casa. Carla quiere mostrarte la lámpara nueva que hemos colgado en el comedor. Lucía también preguntó por ti. ¿Puedes venir? Guardé silencio un momento, no por duda, sino por contener la alegría que me subía a la garganta como un sorbo caliente. Claro que sí, por supuesto. Bien, a las 8. Colgó sin despedirse, como quien termina una llamada de trabajo. Me quedé quieta un segundo, mirando el auricular. Luego lo dejé lentamente en su sitio. Mi casa, de pronto, parecía más luminosa. Abrí las cortinas un poco más, aunque la luz de invierno no calentara. No importaba. Esa noche vería a Lucía. Caminé hacia la despensa. Allí estaba, y envuelta en un paño, la receta de tarta de almendra de mi madre. La he hecho tantas veces que ya no necesito leerla, pero me gusta sacar el papel, sentir su textura, como si al hacerlo invocara su voz. En la cocina preparé los ingredientes con esmero. Almendras tostadas, ralladura de limón, huevos frescos. Mezclé con paciencia, con cariño. Como cuando era joven y cocinaba con Tom los domingos, antes de que todo cambiara. Mientras batía, pensé en Lucía, en sus ojos curiosos, en cómo se chupaba los dedos la última vez que probó este postre. Mientras el pastel se horneaba, subí al cuarto de costura. En el cajón del aparador, entre hilos y cintas, estaba el pañuelo que llevaba días bordando. Un pequeño pájaro en azul con alas extendidas, una golondrina. Para Lucía, pensé, para que sepa volar, pero también volver. Lo planché con cuidado, lo envolví en papel de seda, apreté el lazo con firmeza, como si así pudiera asegurarme de que no se deshaga, como tantas cosas en la vida. El reloj marcaba las 5. La casa olía a almendra y azúcar caliente. Me senté un momento frente a la ventana, con una taza de té entre las manos. La nieve caía con más fuerza ahora, pero no me molestaba. Por primera vez en semanas, sentía que algo esperaba por mí al otro lado del silencio. En el pasillo, pasé la mano por el abrigo azul oscuro, colgado junto a la puerta. Lo había guardado para ocasiones especiales. Pensé en ponérmelo esa noche. Sí, esa lámpara nueva. Seguramente Carla querría que la viera. Pensé en llevarle un ramo de flores secas. Luego lo descarté. No quería incomodarla. En su lugar, cogí el pastel aún tibio. Lo envolví con un paño de lino. Y junto al regalo de Lucía, los coloqué dentro de mi bolso más grande. No podía evitar sonreír. Quizás esta vez fuera distinto. Quizás esta vez sí habría un lugar para mí en la mesa. La calle estaba cubierta de nieve recién caída. Cada paso crujía bajo mis botas viejas, pero yo apenas lo notaba. En el bolso llevaba el pastel, aún tibio, y el pañuelo bordado con la golondrina. Mis manos estaban frías, pero el corazón, por un momento, parecía abrigado. La casa de Álvaro apareció tras un seto recortado con precisión. Ventanas grandes, paredes blancas, luces LED que no parpadeaban como las de mi casa, sino que brillaban sin alma. Me detuve frente a la puerta, respiré hondo y toqué el timbre. Tardaron en abrir. Escuché pasos, risas, una voz de mujer. No era Carla. Y después el clic seco del picaporte. La puerta se abrió solo hasta la mitad. Allí estaba Carla, vestida de negro con una copa en la mano. Su rostro no mostraba ni sorpresa ni alegría, solo cansancio. O quizás molestia. Ah, ya estás aquí. Tenemos visita. No es buena noche para esto. Sus palabras cayeron como un puñado de hielo sobre mi pecho. Me quedé un segundo sin saber qué decir, pero sonreí. ¿Cómo me enseñó mi madre? Cuando no sepas qué hacer, sonríe. He traído la tarta que le gustan a Lucía y un pequeño regalo. Carla extendió la mano, tomó el pastel sin mirarlo. No comentó nada, no me invitó a pasar. Tuve que dar un paso por mi cuenta. Dentro, la casa estaba cálida, pero no acogedora. Gente hablando, copas tintineando, una música suave sonando desde algún rincón. Nadie se giró para mirarme. Nadie pareció notar mi llegada. Lucía pasó corriendo junto a mí, con un vestido de tul blanco. Me sonrió fugazmente y desapareció escaleras arriba. «Puedo dejar esto en la cocina», dije. «Más para mí que para Carla». «Sí, ahí. Pero date prisa, la cena ya está servida». Dejé el pastel sobre la encimera. El mantel bordado seguía en mi bolso. Dudé un instante, pero decidí no sacarlo. Me senté en una silla lateral, junto al perchero.
Desde allí veía la mesa, iluminada por una lámpara dorada que lanzaba reflejos fríos, cuchillos alineados, copas brillantes, pero ni un solo sitio libre para mí. Los comensales reían, hablaban de cosas que no entendía. Nadie me dirigía la palabra. Pasaron los minutos. Escuché a alguien preguntar por el postre. Carla respondió, una tarta, pero no sé si es apta. Mi suegra la trajo sin avisar. No lleva etiqueta. Mejor no arriesgarse. Una risa ligera. Alguien hizo un comentario que no alcancé a oír. Me levanté en silencio. Fui a la cocina. El pastel seguía allí, intacto. Lo envolví de nuevo con las manos temblorosas. Sentí que algo me subía por la garganta, pero no lo dejé salir. Al llegar a la puerta, Carla estaba hablando con alguien por teléfono, de espaldas a mí. Me detuve un instante. Entonces escuché claramente en voz baja. Solo viene por dinero. Siempre quiere ser el centro. No me moví. El aire se volvió denso. Miré mis botas, ahora cubiertas de escarcha. Abrí la puerta con suavidad. Salí. La nieve caía más fuerte. Me quedé unos segundos en la acera, el pastel bajo el brazo, el bolso colgado del hombro, el alma suspendida en el aire. No lloré, ni una lágrima. Solo sentí que, por dentro, se había roto algo muy antiguo. Algo que no tenía nombre, pero que dolía más que cualquier herida. Y en ese frío inmenso, de pie frente a la casa donde nadie me esperaba, comprendí que el invierno había llegado. También a mí. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido seco. No encendí la luz del recibidor, no por descuido, sino porque no quise. Porque la oscuridad en ese momento me pareció más honesta que cualquier lámpara encendida. Me quité el abrigo lentamente, sacudí la nieve de los hombros, lo colgué en su lugar habitual. En el silencio, el tic-tac del reloj de péndulo se hizo presente. El mismo ritmo de siempre, pero ahora me parecía más lento, como si también él tuviera frío. Entré en la cocina. La radio seguía encendida, pero sin volumen. Solo una luz tenue sobre la encimera. Coloqué el pastel sobre la mesa, sin desenvolverlo. El pañuelo bordado seguía en mi bolso, intacto, sin haber sido tocado, sin haber cumplido su destino. Me senté frente a la mesa. No tenía hambre, pero me quedé allí. Como si el cuerpo necesitara estar en algún sitio. Miré el pastel un rato largo, como si esperara que alguien más apareciera, como si aún tuviera sentido esperar. La tarta seguía perfumando el aire, con su mezcla de almendra y limón, un aroma cálido, pero inútil. Alcé la vista hacia la ventana. Afuera, la nieve caía con una calma feroz. Cada copo parecía más grande, más pesado, más decidido a cubrirlo todo. Mi reflejo en el vidrio me devolvió una imagen cansada. Un rostro que conocía, pero que ya no era del todo mío. Pensé en la mesa de Álvaro, llena de risas y conversaciones, en la lámpara dorada, en los platos alineados. Pensé en Lucía corriendo escaleras arriba, sin tiempo para un abrazo. Pensé en Carla, en su copa de vino, en su voz baja como una cuchilla. Solo viene por dinero. Me llevé una mano al pecho. No era dolor físico, pero ardía. Como si alguien me hubiera vaciado por dentro y solo quedara el eco de lo que fui. Me levanté sin hacer ruido. Fui al cuarto de estar. Tampoco encendí la luz allí. Me senté en el sillón de siempre, el que está junto al radiador que a veces no funciona. Apoyé la cabeza en el respaldo y cerré los ojos. En la oscuridad sentí cómo la casa me abrazaba, no con calidez, sino con la dignidad del silencio compartido. Este lugar, con sus grietas y su olor a ropa limpia, no me juzgaba, no pedía explicaciones. Respiré hondo. Una vez, dos. Escuché el crujido de las vigas, la madera hablando con el frío. Las lágrimas llegaron despacio, sin alboroto, no sollozos, solo agua tibia saliendo sin permiso. Dejé que corrieran, y ahí, entre esas paredes que conocían mi historia mejor que nadie, comprendí que había algo roto, y que esta vez no bastaría con pegarlo. A veces, los recuerdos no llegan con palabras, llegan como un olor, un roce, una luz que entra por la ventana en una hora concreta del día. Recuerdo cuando Álvaro vino por primera vez con los papeles en la mano. Acababa de separarse. Tenía la mirada perdida, como si el mundo se le hubiera vuelto demasiado grande de repente. No me pidió ayuda directamente, solo los dejó sobre la mesa y dijo que el banco le estaba apretando. Yo no dudé. Firmé sin hacer preguntas, no por ingenuidad, sino por amor. Recuerdo que, al día siguiente,
Fui a la oficina del banco con el abrigo marrón y los guantes de lana. El empleado me explicó los riesgos. Asentí, sabiendo que, si era para que él pudiera respirar de nuevo, valía la pena. Cuando salí, nevaba. Sentí el frío meterse por el cuello, pero aún así sonreí. Álvaro tendría un nuevo comienzo. Luego vino Carla. Me la presentó un domingo, con cierta prisa, como quien muestra algo que aún no sabe si conservará. Ella tenía ojos grandes, un perfume intenso y un modo de hablar que no dejaba huecos. Me esforcé por caerle bien. Le preparé su postre favorito. Le regalé una bufanda que tejí en otoño. No dijo mucho. Me miraba como si estuviera evaluando cuánto espacio ocuparía en su vida. Pasaron meses. Álvaro parecía más tranquilo. Carla habló de abrir un negocio, una tienda de decoración artesanal. Usó palabras como emprendimiento y autoexpresión mientras me enseñaba bocetos en una tablet. Yo asentí, aunque no entendía del todo. Pero vi ilusión en sus ojos, y eso me bastó. Vendí unas joyas que guardaba desde joven. Las compré cuando aún estaba Tom, en una feria en Valencia. Nunca me las puse mucho, pero me gustaban. Las envolví en un pañuelo de seda y las llevé al comprador del centro. Me dieron menos de lo que valían, pero lo suficiente para que Carla pudiera alquilar el local. Recuerdo el día de la apertura. Había globos blancos y dorados en la puerta. Carla vestía de negro con una sonrisa medida. Álvaro no paraba de mirar el móvil. Lucía, pequeña aún, se colgaba de mi brazo. Me sentí parte de algo, por un instante. Pensé, esto también lo construí yo, aunque nadie lo diga en voz alta. Luego vinieron los catálogos, los pagos imprevistos, las llamadas pidiendo un adelanto. Yo decía que sí, siempre decía que sí. Pensaba que el amor era eso, dar sin esperar, como las fuentes que siguen manando aunque nadie beba. Durante todo ese tiempo, no hubo un gracias que durara más de una sílaba. Pero no me importaba, o eso me repetía mientras contaba las monedas en la cocina, o bordaba por las noches con la radio baja. Y sin embargo, algo empezó a cambiar, no en ellos, sino en mí. Como una grieta que se abre despacio, apenas perceptible, pero que un día no puedes ignorar. La casa empezó a parecerme más vacía, las llamadas menos frecuentes. Y cada gesto, que antes parecía generoso, comenzó a sentirse como una obligación asumida en silencio. Ahí, en medio de esa tormenta muda, entendí que había dado demasiado sin dejar nada para mí. Pero aún no sabía qué hacer con esa certeza. Solo la llevaba dentro, como una piedra tibia en el estómago. Cuando Lucía empezó la escuela privada, no pregunté por qué no bastaba con una pública. Álvaro decía que allí tendría más oportunidades, que el inglés intensivo y las actividades artísticas harían la diferencia. Yo asentí, hice cuentas, cancelé una pequeña reforma que pensaba hacer en el baño y pagué la matrícula del primer trimestre. Meses después, Carla me enseñó las botas nuevas de Lucía, de una marca que solo había visto en revistas. Sonrió y dijo que en ese colegio todas las niñas llevaban las mismas. Sentí una punzada extraña en el pecho, no por el dinero, por lo que no se decía. El coche llegó después. Álvaro se quejaba de que el viejo no pasaría la próxima inspección. Carla sugería uno híbrido, algo moderno, con presencia. Yo ofrecí ayudar. Vendí unos bonos que había guardado desde antes de que Tom muriera. Me costó desprenderme de ellos, no por su valor, sino por lo que representaban. Previsión, cuidado, futuro. Pero lo hice. Firmé el cheque sin hacer preguntas y, sin embargo, cada vez que pasaba frente al coche nuevo, aparcado frente a su casa con los cristales relucientes, algo en mí se encogía. Era hermoso, sí, pero no tenía nada mío. Empecé a notar pequeñas cosas. Cosas que antes pasaban desapercibidas, como miradas que se desviaban cuando entraba en una voz habitación o silencios tensos cuando preguntaba por algo del negocio. Un día, Carla mencionó un retraso con los pagos de proveedores. Álvaro suspiró y dijo que todo estaba bajo control. No le pregunté más, me sentí como una intrusa. Fui dejando de ofrecer, no por egoísmo, por intuición, por esa sensación de que el dar se había convertido en una obligación asumida, no en un gesto amoroso. Cada favor era recibido como un trámite. Ya no había alegría, solo necesidad envuelta en indiferencia. En mi casa, cada noche, repasaba los gastos en una libreta con tapas azules. Una columna para Lucía, otra para Álvaro, otra para Carla. La mía era corta, muy corta. Apuntaba lo justo: arroz, jabón, gas,
Una vez escribí mantequilla buena y luego lo taché. Una tarde, mientras doblaba ropa en mi habitación, me descubrí mirando por la ventana sin pensar, solo mirando. La ropa interior colgada en la cuerda se movía con el viento y me pregunté, por primera vez con claridad, ¿en qué momento dejé de ser madre para convertirme en recurso? No recuerdo una fecha exacta. Solo sé que un día, en lugar de abrazos, llegaron solicitudes. En lugar de visitas, mensajes. En lugar de te quiero, silencios cómodos. Esa noche soñé con Tom. Estábamos en la cocina. Él cortaba pan y yo hervía leche. No hablábamos, pero todo estaba lleno. Me desperté con los ojos húmedos y el pecho vacío. Las dudas ya estaban en mí, como una llovizna constante que cala aunque parezca inofensiva. Y sin embargo, aún no me atrevía a ponerle nombre a esa tristeza. La llevaba dentro como si fuera parte del cuerpo, como un hueso roto que nunca soldó bien. A veces me despierto en mitad de la noche y no sé si fue una pesadilla o simplemente un pensamiento que se coló en mis sueños y no me dejó dormir. Me siento en la cama, en la misma cama donde dormí con Tom durante más de 20 años, y miro hacia el pasillo oscuro, como si fuera a escuchar de nuevo sus pasos, su forma torpe de caminar cuando iba descalzo a por un vaso de agua. Pero ya no hay pasos, solo el sonido del viento o de mis pensamientos que hacen más ruido que cualquier tormenta. ¿Qué hice mal? ¿Dónde estuvo el error? ¿En querer demasiado? ¿En callar cuando debí decir algo? ¿En dar sin pedir nada poscambio? Me pregunto, con el alma hecha un nudo, ¿por qué el amor puede doler tanto? Porque esto que siento, esta mezcla de vacío, de cansancio, de tristeza sorda, no tiene otro nombre. Es dolor. Y viene del amor. De haber amado mal, quizás, o de haber sido amada a medias. Pensaba que ser madre era eso, estar, sostener, aguantar. Fui criada para cuidar, para no quejarme, para hacer espacio a los demás, incluso si eso significaba desaparecer un poco cada día. Cuando Álvaro nació, prometí protegerlo del mundo, y lo hice. Lo protegí de las cuentas impagadas, del frío de los inviernos duros, de los comentarios crueles cuando no llevaba la ropa de marca. Trabajé doble turno en la escuela. Renuncié a las vacaciones, me inventé cuentos para que no llorara por las noches cuando preguntaba por su padre. Pero ahora me doy cuenta de que también debía protegerme a mí, de la indiferencia, de las exigencias sin cariño, de la costumbre de que siempre estoy, de que siempre puedo más, de que mi amor no tiene límites. Me cuesta aceptar que mi hijo me vea como una cuenta corriente con voz suave, que su esposa me mire como a un mueble heredado, algo que no se puede tirar pero que estorba. Me duele, más de lo que quiero admitir, porque detrás de cada favor concedido, de cada billete entregado, de cada no te preocupes, yo lo cubro, había una esperanza, pequeña, infantil, de que un día me miraran como se mira a alguien necesario, de que alguien dijera, gracias mamá, no sé qué haríamos sin ti, pero eso nunca llegó. Me sorprendo pensando si sería mejor irme, tomar un tren, desaparecer unos días, alquilar una habitación frente al mar, lejos de este frío. Pero luego pienso en Lucía, en sus ojos grandes cuando me mira, en cómo me abraza fuerte, como si supiera que yo soy el último refugio cálido que le queda. Por ella me quedo, por ella me obligo a no rendirme. Hoy, mientras barría el pasillo, encontré una hebilla de su pelo bajo el mueble. La guardé en un frasco de vidrio, junto con otros pequeños tesoros que voy juntando sin que nadie lo sepa. Un dibujo suyo con crayones, un botón azul de su abrigo, un pétalo seco de una flor que me dio en primavera. Esas cosas me sostienen, me recuerdan que aún soy hogar para alguien, pero aún así hay momentos como este en que me siento rota, como una taza antigua, con grietas invisibles que solo se notan cuando se llena de agua caliente, y el agua ahora quema. Si el amor no se devuelve, sigue siendo amor. Si me esfuerzo en dar y nunca recibo calor, ¿debo seguir? ¿O el verdadero acto de amor esta vez es hacia mí? Me miro en el espejo del baño. Veo a una mujer que ha vivido, que ha amado, que ha perdido. Pero también veo a alguien que está cansada de ser invisible. Y por primera vez en mucho tiempo, siento un impulso nuevo. No de revancha, no de venganza, no de dignidad, de amor propio. Porque tal vez, solo tal vez, ha llegado el momento de cambiar las preguntas. No qué hice mal, sino qué necesito para estar en paz. Y esa respuesta, aunque aún no la tenga clara, sé que no vendrá de ellos, vendrá de mí.
de una voz interna que ha estado dormida demasiado tiempo y que esta noche, entre sombras y suspiros, empieza por fin a despertar. Esa mañana desperté antes de que sonara el reloj. No porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque sentí dentro una especie de claridad nueva, como si algo en mí, después de tanta noche, hubiera empezado a encenderse. No hacía sol aún, pero ya no era completamente oscuro. Me quedé sentada en la cama un rato, escuchando los sonidos pequeños de la casa, la madera que crujía, la caldera arrancando con esfuerzo, el viento afuera golpeando suavemente las persianas. Todo estaba igual que siempre, pero yo no. Me preparé un café fuerte y lo tomé frente a la ventana. El cielo estaba pálido, con ese tono azul lechoso que tiene en invierno antes de amanecer del todo. El vapor de la taza me acariciaba la cara. Respiré hondo y supe que había llegado el momento. Fui al escritorio del salón. Allí guardo una carpeta azul donde tengo todos los papeles importantes. La abrí despacio. Encontré los documentos de los préstamos, los extractos bancarios, las autorizaciones firmadas. Ver mi firma tantas veces repetida me produjo un escalofrío. ¿Cuánto amor hay detrás de cada una? ¿Y cuánta ingenuidad? Tomé el teléfono. Mis dedos temblaban un poco, pero no de duda. Marqué el número del banco. Al otro lado, una mujer joven me atendió con voz amable. Me pidió que esperara mientras accedía a mis datos. Cuando volvió, le dije lo que necesitaba con una calma que me sorprendió a mí misma. Quiero cancelar la cuenta compartida con mi hijo. También deseo anular cualquier tipo de autorización de gasto. A partir de hoy, ninguna transacción deberá realizarse sin mi consentimiento directo. La mujer guardó silencio unos segundos. Luego me pidió confirmaciones. Me envió formularios al correo. Me explicó que debía firmar y llevar los documentos en persona. Dije que sí a todo. Tomé nota, colgué y entonces respiré. Llevaba semanas, meses, incluso años conteniendo el aire, viviendo como quien camina con un abrigo mojado encima. Pero ese gesto simple, esa llamada, fue como quitarme una piedra del pecho. No me sentí culpable, no me sentí cruel, me sentí libre. La luz empezó a entrar por las rendijas de la persiana. Un rayo dorado cruzó la mesa y dibujó una línea sobre mis papeles. Me quedé mirando ese haz de luz. Era delgado, frágil, pero cálido, como la esperanza. Fui a cambiar las solo sábanas. Elegí unas blancas con bordes celestes que casi nunca usaba. Luego abrí todas las ventanas, aunque el aire fuera frío. Quería que la casa respirara conmigo, que también ella supiera que algo había cambiado. Me puse el vestido azul oscuro, no por nadie ni para nadie, solo porque me gusta cómo me queda. Me recogí el cabello, me miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo vi a una mujer que no pedía permiso para estar de pie. No pensé en lo que diría Álvaro, ni en el grito que tal vez lanzaría Carla. Tampoco en cómo explicarían a Lucía que ya no habría más regalos caros ni cenas de domingo. Pensé en mí y en esa paz que nace cuando una decide dejar de apagarse por otros. Tal vez la llama aún es pequeña, pero al fin es mía. No tuve que esperar mucho. A la mañana siguiente, mientras colgaba ropa en el patio, sonó el teléfono fijo. Ese que casi nunca suena, ese que con solo escucharlo me acelera el corazón. Corrí a entrar, las manos aún húmedas, el delantal mojado de salpicaduras. Contesté sin mirar la pantalla y supe al instante que era él. «Mamá, mamá, ¿qué hiciste?» La voz de Álvaro era una mezcla de confusión, ira y pánico. Respiraba agitado como si hubiese corrido. Detrás se oía un murmullo lejano, un portazo, el llanto de Lucía o quizás de Carla. No estaba segura. He hablado con el banco. Dije despacio. Solo eso. Nos bloquearon las cuentas. No puedo pagar a los empleados. No tengo acceso a nada. ¿Cómo se te ocurre hacer algo así sin avisar? Me senté junto al teléfono, no para descansar, sino para no dejarme llevar por la vieja costumbre de disculparme. No necesitaba avisar, Álvaro. Es mi dinero y mis decisiones. Al otro lado, un silencio breve, pero denso. Lo imaginé con la mano en la frente, caminando en círculos, buscando las palabras correctas para una conversación que nunca creyó tener que tener. Pero no puedes hacerme esto ahora, justo cuando estamos reorganizando todo. Carla está furiosa. Lo imagino. ¿Entonces qué? ¿Te cansas de ser madre? ¿De ayudar? Cerré los ojos, respiré hondo y respondí con voz serena, casi maternal. No, hijo.
Me cansé de no existir. Se hizo un silencio más largo esta vez. Sentí que él no sabía qué decir, como si esas palabras le hubieran abierto una grieta, como si de pronto comprendiera que durante años habló sin escuchar. Pedía sin mirar. Mamá, no era mi intención. Lo sé, pero el resultado es el mismo. Quise acariciarle la cara a través del teléfono, pero ya no era tiempo de consolar. Era tiempo de sostener mi decisión, por mí, por la mujer que fui dejando atrás. No te estoy abandonando, Álvaro. Solo estoy poniéndome límites. Te enseñé a caminar. Ahora te toca sostenerte. Alguien gritó su nombre al fondo. Carla, seguramente. Él suspiró. Tengo que colgar. Luego hablamos. Cuando quieras, yo estaré aquí. Pero ya no de cualquier forma. Colgó sin despedirse. Me quedé un momento mirando el teléfono. No lloré. No me temblaban las manos. Solo sentí algo parecido a la paz. La clase de paz que llega cuando una deja de traicionarse a sí misma para sostener a otros. Volví al patio. La ropa ondeaba al viento. El sol se filtraba entre las nubes y dibujaba una línea clara sobre el suelo mojado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la mañana también era mía. Escuché el timbre antes de que dieran las 5. Lo esperaba, aunque no tan pronto. Ya había preparado la sala como si se tratara de una visita formal. La mesa ordenada, 2 tazas sobre los posavasos de corcho, la calefacción encendida solo lo justo. La casa olía a manzanilla y a algo más que no supe nombrar. Tal vez a determinación. Fui a abrir la puerta. Allí estaban. Álvaro con el abrigo sin abotonar, la cara tensa, los ojos oscuros. Carla detrás de él, con el bolso colgado del antebrazo y la boca apretada como si se contuviera para no gritar desde el umbral. No me saludaron, entraron directamente. ¿Dónde quieres hablar?, dijo Álvaro sin rodeos. En el salón, respondí. Está todo preparado. Se sentaron sin quitarse los abrigos. Carla cruzó las piernas con una elegancia afilada. Yo me acomodé en mi sillón, ese que tiene el cojín un poco hundido de tanto uso. Era mi terreno, y por primera vez me sentí fuerte por estar en él. ¿Qué es todo esto, mamá?, empezó Álvaro. ¿Desde cuándo tomas decisiones así? ¿Por qué sin hablarlo? Desde hace muchos años hablo sola, Álvaro. Hoy solo cambié el destinatario de mis palabras. Él frunció el ceño. Carla suspiró, y con voz seca intervino. No sé si te das cuenta del daño que estás causando. Esto afecta no solo a Álvaro, también a Lucía, a nuestra estabilidad. La miré, no con rabia, sino con una especie de lástima antigua, esa que se siente por quienes solo saben relacionarse desde el interés. A Lucía la seguiré cuidando, siempre. Pero no voy a financiar estilos de vida que me excluyen. No más gastos innecesarios, no más tarjetas con mi nombre, no más tiendas con más flores que clientes. Carla se tensó. Su sonrisa se volvió una mueca. ¿Estás diciendo que no merecemos tu ayuda? Estoy diciendo que necesito empezar a merecer la mía. Álvaro se removió en su silla. No me miraba directamente. Jugaba con la cremallera de su abrigo como un niño regañado, pero no decía nada. A partir de ahora, solo ayudaré con lo indispensable para Lucía. El resto deberán gestionarlo ustedes, como adultos. Carla no aguantó más. Se levantó con un gesto brusco, como si el aire en la sala la quemara. Esto es absurdo. No eres víctima de nada. Siempre hiciste lo que quisiste. Y ahora vienes con este discurso de mártir. No soy mártir. Solo soy alguien que se cansó de ser invisible. Se hizo un silencio, largo, incómodo. Solo el reloj de péndulo marcaba el paso del tiempo. Tic, tac, tic, tac. Álvaro alzó la vista por fin. Nuestros ojos se cruzaron. Había algo nuevo en su mirada. No culpa, no ternura. Algo más parecido a la duda. Como si, por primera vez, empezara a preguntarse si su madre tenía voz y si siempre la había tenido, aunque no la hubiera escuchado. Carla volvió a sentarse. Su pierna temblaba, pero su rostro seguía impasible. Yo no dije nada más. No hacía falta. A veces, los límites no se gritan, se enuncian con calma y se sostienen con silencio. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Nadie hablaba. Carla me miraba como si esperara que reculara en cualquier momento. Como si esta nueva versión mía fuera un disfraz que se iba a caer con la primera lágrima. Pero no había lágrimas. Solo una calma firme, como una roca en medio de la marea.
Durante años he hecho todo lo que pude, dije sin alzar la voz. Incluso cuando no tenía, encontraba la forma. Nunca pedí nada post cambio, ni un gracias, ni una visita sin motivo. Solo quería formar parte. Pero ustedes me fueron dejando fuera, con cortes pequeños, casi imperceptibles, como quien recorta una figura de papel hasta que ya no queda más que el borde. Carla bufó. Se cruzó de brazos. Álvaro bajó la mirada. Su silencio pesaba más que cualquier reproche. He aceptado desplantes, comentarios hirientes, indiferencia. Pensé que el amor todo lo justificaba, que una madre debía dar sin límites, pero me equivoqué. Me incliné ligeramente hacia el centro de la sala. Mis manos descansaban en mi regazo, sin apretar, sin temblor. La voz me salió redonda, definitiva. A partir de ahora, si quieren algo de mí, tendrán que recordar que soy su madre, no una cuenta bancaria con voz, no un cajero automático al que se acude cuando hay apuros. Una madre. Carla se removió. Abrió la boca como para responder, pero no encontró palabras. Sus ojos brillaban, no por emoción, sino por rabia contenida. ¿Y qué pasa si no aceptamos tus condiciones?, preguntó con un tono afilado. Entonces se acabó, dije. Se acabó cualquier ayuda, se acabó mi presencia, se acabó el engaño de esta familia de cartón que mantenemos para las fotos. Yo no quiero más eso. Quiero verdad. Quiero respeto. O prefiero la soledad. El silencio fue denso. Ni siquiera el reloj se oía ahora. El mundo entero parecía haberse detenido en esa sala. Álvaro levantó los ojos. Tenía esa expresión que recuerdo de cuando era niño y rompía algo sin querer. Mezcla de miedo y remordimiento. Mamá, no sabía que te sentías así. ¿Por qué no preguntabas? Le sostuve la mirada, no para herirlo, para que entendiera. Y ahora lo sabes, y sabiendo, ya no puedes mirar a otro lado. Carla se levantó de nuevo, esta vez sin teatralidad, con un gesto contenido, elegante y frío. No sé si podemos seguir fingiendo que esto es normal, murmuró. No lo es, respondí. Pero es real. Y eso, al menos, ya es un avance. Se dirigieron a la puerta. Álvaro la abrió sin decir palabra. Carla salió primero, rígida como una estatua. Álvaro me miró una última vez. No supe si iba como hablar, pero no lo hizo. Cerré la puerta suavemente. Me quedé un instante con la mano sobre el pomo. Sentí una mezcla extraña. No alegría, no tristeza. Algo más parecido a la integridad. Como si mi alma, al fin, hubiera vuelto a ocupar todo su espacio. Caminé hacia la cocina. Encendí la tetera. Mientras el agua hervía, me di cuenta de que el silencio de la casa no era vacío. Era mío. Y empezaba a saber bien. Tocaron la puerta un miércoles al atardecer, cuando la luz ya no era ni día ni noche. La hora en que el frío se instala en los huesos y el silencio parece más espeso. No esperaba visitas. Me sobresalté. Me sequé las manos con el delantal. Caminé hacia la entrada con una mezcla de intuición y cautela. Abrí y ahí estaba, Álvaro, sin Carla, sin abrigo caro. Solo él, con una bufanda mal puesta y la mirada baja, como si el viento le hubiera traído desde lejos. ¿Puedo pasar?, dijo. Sin voz. Asentí. No le hice preguntas. Me hice a un lado. Entró como quien vuelve a un lugar que no sabe si sigue siendo suyo. Se sentó en el sofá frente al fuego. Yo ya lo había encendido antes, más por costumbre que por necesidad. Se quedó mirando las llamas como si buscaran una respuesta allí. Me senté a su lado, pero no demasiado cerca. Dejé que el silencio hablara primero. Perdón, mamá, no me miró al decirlo. Fue apenas un susurro, casi infantil, como cuando venía con los ojos rojos porque se había peleado en la escuela. No contesté, solo lo miré y esperé. Tenía miedo, continuó. Miedo de no poder, de fracasar, de no ser suficiente, de que todo se desmoronara si tú no estabas detrás, sosteniéndolo todo. Me acostumbré a tu fuerza, como si fuera eterna, como si no doliera. El fuego crujía despacio. Una de las brasas se partió en dos como si también ella quisiera soltar algo. No me di cuenta de cuánto te estaba pidiendo, ni de cuánto te estaba quitando. No lloraba, pero su voz temblaba, su cuerpo también. Entonces, sin decir nada, estiré el brazo y lo abracé. No con fuerza, con suavidad, como se abraza a alguien que está roto y no lo sabe del todo. Él apoyó la cabeza en mi hombro, como hacía cuando era niño y tenía fiebre, y así nos quedamos, en silencio, sin reproches, sin explicaciones largas.
Solo ese gesto antiguo, puro, verdadero. La madera del fuego seguía ardiendo. En la ventana caía nieve menuda, lenta, casi invisible. Y en medio de ese momento tan simple, entendí que el perdón no necesita palabras rimbombantes, solo presencia, solo verdad. No sé cuánto tiempo estuvimos así, tal vez 5 minutos, tal vez toda una vida, no importaba. Lo que importaba era que por primera vez en mucho tiempo mi hijo estaba ahí, no por ayuda, no por dinero, solo por mí. Y eso, para mi corazón cansado, fue suficiente. Vino sola. 3 días después de que Álvaro se fue con los ojos húmedos y el pecho más liviano. Tocó la puerta con insistencia, como quien no está dispuesta a esperar. Ya desde el primer golpe supe que no traía paz. No había nieve ese día, pero el cielo estaba plomizo, de ese gris que aplana las cosas. Abrí. Carla estaba allí, perfectamente vestida como siempre, pero sin sonrisa, ni siquiera fingida. Entró sin pedir permiso, cruzó el pasillo sin mirar nada, fue directo al salón. Yo la seguí en silencio, no ofrecí té, no hice preámbulos, no estábamos allí para la cortesía. Se quedó de pie, junto al sillón, no se sentó, ni siquiera se desabrochó el abrigo. No sé qué le has metido en la cabeza a Álvaro, dijo al fin, pero esto no puede seguir así. La miré. Llevaba tiempo preparándome para este momento, para este tono, para estas palabras, y sin embargo, dolía. No por lo que decía, sino por lo que confirmaba. No había puente entre nosotras. No le metí nada, respondí. Solo me hice cargo de lo mío, y él, de lo suyo. Carla se rió sin alegría, sacudió la cabeza. Tú siempre has querido ser el centro, incluso ahora, con tu silencio, con tus límites. Todo gira en torno a ti. Respiré hondo, no para calmarme, para sostenerme. No quiero ser el centro, Carla. Quiero ser respetada. Eso es todo. Y sí, quizá he callado demasiado tiempo, pero eso no te daba derecho a exigirme como si fuera tu deber. Se cruzó de brazos, su rostro estaba tenso, sus ojos duros. ¿Lo arruinaste todo? Me acerqué un paso, no para enfrentarla, para que me oyera claro. No es familia si solo está unida por el dinero. La frase quedó flotando en el aire como un copo de nieve que se niega a caer. Carla no respondió, no gritó, no lloró. Me miró como si no me conociera, como si yo fuera una versión nueva que no sabía cómo manejar. Giró sobre sus talones y se fue hacia la puerta. No se despidió, no miró atrás. Solo abrió y cruzó el umbral con paso firme y se fue. Cerré la puerta con suavidad, no con rabia, no con alivio, con aceptación. Apoyé la frente contra la madera un instante. No pensé en lo que había perdido. Pensé en lo que, por fin, había soltado. A veces, uno no se da cuenta de cuánto peso carga hasta que lo deja en el suelo. Caminé hasta la cocina. Encendí la lámpara amarilla que tanto me gusta. Puse agua a hervir. Me serví una infusión de tomillo. Y mientras el vapor subía en espirales lentas, entendí que hay despedidas que no duelen, solo liberan. Y en esa libertad, aún triste, descubrí una forma nueva de estar en paz conmigo misma. No hubo anuncio, no hubo grandes discursos. Una tarde cualquiera, Álvaro llegó con una maleta en una mano y la mochila escolar de Lucía en la otra. Se quedaron de pie en el umbral, como si pidieran permiso sin palabras. Yo estaba en la cocina, preparando sopa de lentejas. El olor del laurel y del pimentón llenaba la casa. Lucía fue la primera en entrar. Me abrazó sin decir nada. Su abrazo era tibio, sincero, apretado. Tenía la chaqueta abierta, las mejillas rojas por el frío. La tomé entre mis brazos como cuando era más pequeña, como cuando todavía me buscaba por instinto. Álvaro la siguió, en silencio. Nos miramos. Ya no había que explicar nada, ni justificar, solo vivir. Desde ese día, la casa cambió de ritmo. Volvimos a poner 3 platos en la mesa. Encendíamos el horno más seguido. Los pasillos, antes tan callados, empezaron a llenarse de pasos pequeños, de risas contenidas, de canciones mal tarareadas. Lucía dibujaba en la mesa de la cocina mientras yo cocinaba. A veces me pedía que le diera una palabra y ella inventaba una historia. Otras veces solo quería estar allí, cerca, como si el calor del guiso y el de mi presencia fueran uno solo. Empezó a dejar sus cosas en mi cuarto, a preguntarme si me gustaban los dibujos que hacía, si podía ayudarme a regar las plantas. Yo le decía que sí a todo.
no por complacerla, sino porque en cada gesto suyo sentía cómo la casa respiraba de nuevo. Álvaro, al principio, hablaba poco. Se despertaba temprano, ayudaba con el desayuno, salía a hacer trámites, a buscar trabajo. Lo veía volver cansado, pero con una expresión nueva, menos presión, más humildad. A veces nos quedábamos charlando después de que Lucía se dormía, sobre él, sobre su infancia, sobre cómo fue crecer sin saber realmente lo que yo sentía. Nunca entendí tu soledad, me dijo una noche. Creía que estabas bien así, que no necesitabas más. Nadie está bien completamente solo, respondí. Solo aprendemos a disimular. Nos miramos sin lágrimas, con ese reconocimiento silencioso que solo puede nacer del dolor compartido. No fue fácil. Compartir techo implica rozarse, ceder espacios, aceptar ruidos, pero esta vez todo tenía un ritmo distinto. No era sacrificio, era decisión. La cocina volvió a ser el corazón de la casa, el lugar donde todo empieza, donde se cuece no solo el alimento, sino también el cariño. Y aunque el invierno seguía apretando fuera, dentro se sentía otra cosa, algo parecido a la esperanza, algo parecido a un hogar. Cada vez que veía a Lucía correr por el pasillo con sus calcetines desparejados o a Álvaro lavar los platos en silencio, entendía que no había vuelta atrás, que habíamos cruzado un umbral invisible. Uno donde el respeto y el cuidado mutuo eran la base. No el dinero, no el deber. Solo el amor verdadero, ese que no pide, solo da. Y en esa cotidianidad reconstruida, encontré el calor que tanto tiempo creí perdido. Un calor que no viene de fuera, que nace aquí, en este rincón de mundo que otra vez puedo llamar hogar. Álvaro encontró trabajo en una pequeña empresa de carpintería. Nada espectacular, nada que se cuente en reuniones familiares con orgullo altisonante. Pero él llegaba a la casa con olor a madera y polvo limpio, con las manos cansadas, pero los ojos serenos. Y eso, para mí, era más valioso que cualquier título. Lo vi cambiar despacio, no de forma dramática, sino como lo hace el agua cuando deja de correr y se convierte en río. Empezó a cuidar de sí mismo, a preparar su ropa, a preguntar por el precio de las cosas, a mirar a Lucía con atención verdadera, no solo con el cansancio automático del que hace lo justo. Después de unos meses, me lo dijo mientras cenábamos. Estoy pensando en mudarme a un piso pequeño, uno cerca de aquí, para que Lucía pueda seguir viniendo contigo por las tardes. Quiero que tengamos nuestro espacio. ¿Empezar bien? Yo asentí. El corazón me dio un pequeño vuelco, pero no de tristeza, de certeza. Es lo correcto, le dije. Me alegra que lo sientas así. Esa noche, cuando fregábamos los platos juntos, me miró como no lo hacía desde que era niño, con gratitud, con ternura, con esa mezcla de respeto y complicidad que solo llega cuando el amor ha sobrevivido a su primera gran prueba. No se fue lejos, 2 calles más abajo. Un edificio antiguo con escaleras de madera y ventanas que daban al este. Lucía tenía su habitación con dibujos en la pared, un rincón para los libros y la promesa de que seguiría viniendo a la casa de la abuela cada miércoles y cada domingo. La primera noche que cenamos, los 3, ya con esa nueva dinámica, fue en mi cocina. Yo preparé tortilla de patatas y ensalada de tomate. Álvaro trajo pan recién horneado. Lucía puso la mesa y encendió una vela, como si entendiera que aquello era especial. Comimos entre risas y pequeñas historias del día. Nada extraordinario. Pero cada frase, cada bocado compartido, cada mirada cruzada, tenía el peso de lo recuperado. Como si estuviéramos tejiendo algo nuevo sobre una base vieja pero firme. En un momento, Lucía se echó a reír con la boca llena por algo que Álvaro dijo. Y el sonido de su risa llenó la habitación como música antigua que uno creía olvidada. Me detuve un segundo, solo para escuchar, para guardar ese momento en la memoria como quien encierra una mariposa en un tarro de cristal sin dañarla. Pensé en todo lo que habíamos vivido, en el dolor, en el silencio, en los vacíos, y en cómo, a veces, la vida te devuelve justo aquello que pensabas perdido, pero de otra forma, más real, más tuyo. La mesa seguía llena, no de comida, sino de presencia, de vínculo, de una nueva forma de familia, una donde cada uno sabía lo que costaba estar allí, y precisamente por eso lo cuidábamos con más fuerza. Cuando me fui a la cama esa noche, sentí un calor nuevo dentro. No venía del radiador ni del té de manzanilla, venía de ellos, de nosotros, y de esa certeza suave de que el amor, cuando se limpia de orgullo y miedo, se vuelve hogar.
Había nevado la noche anterior, no lo suficiente como para paralizar el pueblo, pero sí lo justo para cubrir las tejas con una capa de blanco que crujía bajo los pasos. Encendí la estufa temprano y preparé café con canela. Coloqué las sillas en círculo, sin saber si alguna se ocuparía. Tenía miedo, no del silencio, sino de no ser escuchada. A las 11 en punto, tocaron la puerta. Abrí con el corazón encogido. Una tras otra fueron entrando. 5 mujeres, 5 vidas distintas, pero con el mismo gesto en la cara. Esa mezcla de reserva y cansancio que solo se ve en quienes han aguantado más de lo que debían. Ninguna traía flores, ninguna fingía alegría, solo traían su presencia. Y eso ya era mucho. La primera en entrar fue Teresa. Pelo blanco, recogido en un moño apretado. Abrigo negro de lana gruesa. No dijo hola. Solo asintió y se sentó, como si supiera exactamente dónde debía estar. Luego vino Pilar, más bajita, con un bolso enorme y la cara llena de arrugas dulces. Me abrazó sin pedir permiso. Su cuerpo temblaba levemente. Detrás de ella llegó Carmen, con un pañuelo de colores en el cuello y los ojos encendidos, pero apagados al mismo tiempo. Después, Rosario, que me miró sin pestañear, como quien no confía en nadie hasta que le demuestren lo contrario. Y por último, Mercedes. La más joven del grupo, unos 50 y tantos, con un silencio denso pegado a la espalda como un abrigo invisible. Nadie hablaba al principio. Se sentaron con los abrigos aún puestos, los guantes entre las manos, como si no supieran cuánto tiempo quedarse. El calor de la estufa fue haciendo lo suyo y el aroma del café empezó a ablandar el aire. Me senté con ellas, no frente, no encima, a su lado, como una más. Gracias por venir, dije con voz baja. No sabía si lo harían, pero estoy feliz de que estén aquí. No soy terapeuta, no soy experta. Solo soy una mujer que que ha estado mucho tiempo callada y que un día decidió dejar de hacerlo. Alguien se rió por lo bajo. Fue Pilar. La miré. Me devolvió la mirada con ternura. Nosotras también estamos cansadas de callar, dijo. Entonces supe que el círculo estaba formado. No empezamos con confesiones. Nadie trajo tragedias como cartas sobre la mesa. Empezamos con el té, con la forma en que cada una sostenía su taza, con la historia de las recetas que ya no cocinaban porque nadie las pedía, con los silencios compartidos entre cucharada y cucharada. Yo las observaba. En sus ojos había vidas enteras, hijos que se fueron, maridos que no escuchaban, casas que se volvían frías cuando nadie preguntaba cómo estaban. No hacía falta que lo dijeran, ya lo decían sus manos, sus posturas, la forma en que se sentaban al borde del asiento, como listas para huir si el dolor se volvía insoportable. Me vi reflejada en ellas, en su manera de no interrumpir, en cómo pedían perdón al hablar, como si ocupar espacio fuera una molestia, en esa fragilidad que solo se adquiere después de décadas de dar y seguir dando sin esperar devolución. En algún momento, sin saber cómo, empezamos a hablar hablar de los domingos, de lo que se sentía comer sola, de cómo el timbre del teléfono sonaba menos con los años, de los silencios de los hijos, de las fotos que una deja de mirar porque ya no traen consuelo, solo una punzada. No lloramos, no aún, pero la pena estaba allí, densa como el vapor del café. Y sin embargo, también estaba la semilla de otra cosa, algo pequeño, tímido, como un brote en medio del hielo. Cuando se fueron, el reloj marcaba casi la 1. Mercedes fue la última. Me abrazó fuerte. No dijo nada, pero sus ojos, por primera vez, no tenían miedo. Cerré la puerta tras ellas y volví a entrar en la sala. El círculo de sillas seguía allí. El calor persistía, y en ese momento supe que, por primera vez, mi casa ya no era solo mía. Era un refugio, era un nido. Era el lugar donde otras mujeres empezaban a recordar que su voz todavía importaba. La segunda vez que vinieron, ya no llevaban los abrigos puestos cuando se sentaron. Fue un detalle pequeño, pero para mí fue como una grieta abierta al sol. La sala parecía más cálida, no solo por la estufa encendida, sino por la manera en que las voces empezaban a habitar el espacio. Decidí que era momento de contarles mi historia. No como una lección, no como un ejemplo, sino como una forma de decir, yo también he estado ahí. Les hablé de Tomás, de cómo murió en aquella fábrica cuando Álvaro era un niño. No usé palabras dramáticas, solo conté lo que fue. La llamada, el casco en el sobre, el silencio que se instaló en la casa durante semanas. Les conté que, durante años, fui fuerte porque no sabía qué otra cosa podía ser,
que me levantaba por la mañana como quien se pone una baúl armadura, que sonreía para no preocupar a mi hijo y que hacía bizcochos que no me salían bien solo para fingir normalidad. Les hablé de Álvaro y de cómo todo lo que hice por él venía del amor, sí, pero también del miedo. Miedo a que se rompiera, a que le faltara algo, y de cómo ese mismo miedo me fue borrando, como quien apaga la propia vela para que la del otro no se quede sin llama. Pilar me miraba con los ojos húmedos. Rosario tenía las manos apretadas en el regazo. Mercedes apenas parpadeaba. Carmen sostenía su taza sin beber. Teresa, que casi nunca hablaba, murmuró: «Qué cansado es amar así». Asentí. No necesitaba decir más. Entonces les conté lo que vino después. El olvido. El dar sin recibir. La soledad disfrazada de generosidad. Y luego, la gota que colmó el vaso. Aquella noche de la cena. El frío de Carla, el cuchillo invisible de sus palabras. Cómo me quedé en la calle, entre la nieve, sintiéndome más pequeña que nunca. Y ese día, dije, con la voz apenas quebrada, me di cuenta de que nadie me iba a rescatar si no lo hacía yo misma. Me escuchaban como si cada palabra fuera también suya, y quizás lo era. Porque aunque nuestras historias eran distintas, el fondo se parecía. El deseo de pertenecer, la culpa por pedir, la costumbre de callar. Les hablé del día en que llamé al banco, de cómo mis manos temblaban, pero mi voz no. De la primera noche en que dormí sin pensar en quién estaría enojado conmigo. De cómo el sol entró por la ventana esa mañana y me pareció que lo hacía por primera vez. Pilar fue la primera en hablar después. Contó que llevaba años pagando la hipoteca de su hija sin que ésta se lo agradeciera. Carmen dijo que no recordaba la última vez que alguien la había abrazado sin pedirle nada. Rosario confesó que su marido llevaba 5 años sin preguntarle cómo estaba. Ninguna se sintió avergonzada, porque en ese espacio lo que dolía no era motivo de juicio, sino de conexión. Cada historia encendía otra, cada verdad era una chispa, y de pronto lo vi. En sus rostros, en la manera en que se miraban, algo estaba cambiando. Como si una bruma se disipara poco a poco. Las espaldas se enderezaban, las voces se hacían más claras. Como si, al escucharme, recordaran también quiénes eran antes del olvido, antes de volverse invisibles en sus propias casas. Me sentí llena, no por haber hablado, sino porque ellas se habían quedado, porque había un hilo entre nosotras. Invisible, sí, pero fuerte. Uno que no se rompía con el frío ni con la costumbre. Uno hecho de historias reales, de silencios rotos, de miradas que dicen «yo también». Esa tarde, cuando se fueron, ninguna miró al suelo. Mercedes incluso dijo «hasta la próxima», como si ya supiera que volvería. Yo cerré la puerta y me quedé de pie un momento. Luego me miré en el espejo del pasillo y por primera vez en años me reconocí. No como madre, no como viuda, no como mujer útil, sino como Isabel, entera. Presente, viva. Lucía siempre fue una niña reservada, no tímida, no frágil, pero sí llena de silencios, como si entendiera demasiado pronto que hablar no siempre garantiza ser escuchada. Cuando llegó a vivir conmigo, evitaba la mirada directa y se disculpaba por cosas pequeñas, por dejar migas en la mesa, por hacer ruido con la silla, por preguntar demasiado. Yo la observaba, sin prisa, sin invadir, como quien cuida una flor aún cerrada y no la fuerza a abrir. Le dejé tiempo, espacio, y ese calor que no viene de las mantas, sino de la certeza de que alguien te ve de verdad. Poco a poco empezó a cambiar. Primero fueron los dibujos. Al principio, figuras pequeñas, apretadas en una esquina del papel. Luego, colores más vivos, casas grandes, personas con los brazos abiertos. Me los traía con timidez, y yo los colgaba en la cocina como si fueran obras de museo. Después vino la voz. Empezó a contarme lo que le gustaba, lo que soñaba. Me hablaba de libros, de canciones, de cosas pequeñas que para mí eran gigantescas. Me pedía que la escuchara leer, que la acompañara a preparar una receta del colegio. Yo la seguía, feliz de ser su cómplice, porque en cada gesto suyo reconocía el brillo de alguien que, por fin, empezaba a confiar en sí misma. Un día, su profesora llamó. Quería contarme que Lucía había leído en voz alta frente a toda la clase, que lo había hecho con claridad, con seguridad,
que incluso corrigió a un compañero con dulzura. Me quedé en silencio un momento, sujetando el teléfono con fuerza. No porque no creyera lo que escuchaba, sino porque de pronto comprendí que mi nieta ya no era solo una niña que necesitaba protección. Era una niña que empezaba a florecer. Esa noche nevó. Era una de esas nieves suaves que no hacen ruido, pero lo cubren todo. Salimos al porche para mirar. Yo tenía una manta sobre los hombros. Ella solo llevaba un jersey de lana y unos guantes con dibujos de gatos. ¿No tienes frío?, le pregunté. Lucía me miró con una sonrisa tranquila, una de esas que no se aprenden, que simplemente brotan. Contigo no hace frío, abuela, dijo. Me quedé sin palabras, no porque fuera una frase bonita, sino porque era cierta, porque sentí cómo, en su voz, había calor. Y en ese instante comprendí que los inviernos más largos no se rompen con calefacción, sino con amor. La abracé fuerte, no para protegerla, sino para compartir con ella ese calor que tanto nos había faltado a las dos. Allí, bajo la nieve, con la casa detrás iluminada y el cielo quieto sobre nuestras cabezas, sentí que todo lo vivido, lo duro, lo injusto, lo silencioso, nos había traído hasta este momento. Lucía, mi pequeña Lucía, ya no era una sombra, era una luz. Y su luz, de alguna manera, también era la mía. No esperaba nada de Carla, ni una disculpa, ni una explicación, ni siquiera un reconocimiento. Había aprendido con el tiempo que hay heridas que no cierran con palabras, sino con distancia. Y a veces, el silencio también es una forma de paz. Por eso, cuando encontré su carta entre el correo, escrita con su caligrafía recta y apretada, me sorprendió. No por el hecho de que escribiera, sino por la forma en que lo hizo. Sin rodeos, sin adornos, sin disculpas fingidas, solo verdad. Breve, casi tímida. Decía: Isabel, he empezado a trabajar. No es mucho, pero es mío. Un trabajo honesto, estable. Sé que no merezco mucho después de todo, pero quería pedirte algo. ¿Podría llamar a Lucía los sábados? Solo hablar con ella un rato, saber cómo está. Gracias por todo. Carla. Leí la carta 2 veces, no porque no la entendiera, sino porque quería saborearla despacio. En su brevedad había algo parecido al arrepentimiento, aunque no se dijera. Y sobre todo, había un gesto que yo no esperaba. El de pedir, no exigir. La dejé sobre la mesa del comedor y miré por la ventana. Lucía jugaba en el jardín con Álvaro. Reía, tropezaba en la nieve, se sacudía los guantes. Estaba bien, estaba feliz. Y yo también. Me pregunté qué habría sentido Carla al escribir esas líneas. Si le temblaron las manos, si dudó antes de enviarla, si esperó una respuesta que quizás nunca creyó que vendría. Tomé una hoja en blanco, pero no escribí nada. No hacía falta. Carla no pedía palabras, solo un gesto. Cuando Lucía volvió a entrar, le dije: tu madre hasta te ha escrito. Quiere llamarte los sábados. Lucía no respondió de inmediato. Me miró con una mezcla de sorpresa y algo más difícil de nombrar. Quizá una mezcla de miedo y esperanza. ¿Tú quieres hablar con ella?, le pregunté. Asintió lentamente. Yo también asentí. No había juicio en mí, ni peso. Solo el deseo de que, si había una puerta, se abriera suavemente, sin forzar. Ese sábado sonó el teléfono a las 10. Lucía contestó desde su habitación. Cerró la puerta. No escuché la conversación. No necesitaba hacerlo. Cuando salió, tenía los ojos brillantes. No lloraba, pero su mirada estaba más clara. Hablamos de sus plantas, me dijo, y de mi dibujo del gato con sombrero. Yo sonreí. No le pregunté más. Esa noche, al apagar la luz, pensé en Carla, en su carta, en su primer paso. Y sentí que, aunque la herida no se borraba, tampoco sangraba. Que a veces, el perdón no es un acto grandioso. Es un gesto callado, es dejar la puerta entornada, es simplemente asentir. Y eso hice, asentí, dentro de mí, en silencio, no por ella, sino por mí, por Lucía, por todas las veces en que elegir la paz fue más valiente que tener razón. Esa tarde, cuando las mujeres fueron llegando una vez más, me di cuenta de algo que no había visto antes. Todas sonreían. No con una euforia fingida, sino con esa serenidad que solo se encuentra cuando el alma se siente acompañada. Se saludaron por sus nombres, se abrazaron sin pedir permiso. Ya no eran extrañas, éramos algo más. Habíamos empezado siendo 6 mujeres rotas. Ahora éramos 6 mujeres enteras, aunque llenas de grietas, pero ya no dolían. Eran grietas por donde entraba la luz.
Pusimos las sillas en círculo, como siempre, pero esa vez no hubo café ni pastel. Solo nos sentamos, en silencio primero, respirando juntas, como si supiéramos que algo estaba por terminar, o tal vez por empezar. Tomé la palabra. No lo tenía planeado, pero sentí que debía decirlo, que algo dentro de mí necesitaba salir, por fin, sin miedo. Durante mucho tiempo, viví con la idea de que el amor era dar hasta desaparecer, hasta quedarme vacía. Pensé que ser buena madre, buena mujer, buena persona, significaba no molestar, no pedir, no necesitar. Me miraban con atención, algunas con lágrimas quietas en los ojos, otras con las manos entrelazadas en el regazo, como si se sostuvieran a sí mismas. Pero un día me di cuenta de que no se puede abrazar a nadie cuando los brazos están rotos, que no hay calor verdadero si una no aprende a apoyar y encender su propio fuego. Hay abrazos prestados, sí, y a veces necesitamos esos abrazos, pero los más importantes son los que nacen del alma, los que damos sin miedo, sin culpa, sin esperar nada. Hice una pausa. Carmen me tomó la mano. Pilar me sonrió. Mercedes murmuró gracias sin que nadie la escuchara, pero yo lo sentí. Hoy elijo el mío, dije, suave. Mi propio abrazo, mi calor, mi vida. Nos tomamos de las manos, primero tímidamente, luego con fuerza, como si ese gesto sencillo sellara algo invisible pero profundo, un pacto, una pertenencia. Éramos un círculo, un pequeño círculo en un mundo inmenso, pero real, vivo, resistente, hecho de historias no contadas, de lágrimas secas, de silencios vencidos, hecho de mujeres que ya no se piden permiso para existir. La cámara, si pudiera describirla, empezó a alejarse despacio, como si entendiera que ya no hacía falta decir más. La luz en la habitación era cálida, no perfecta, pero suficiente. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero dentro, el fuego seguía encendido, un fuego nuestro. Y en el fondo, un susurro de guitarra flamenca empezó a sonar, no para cerrar una historia, sino para acompañarla en su continuidad. Porque mientras exista una mujer que aún cree en el poder de su voz, de sus manos, de su alma, esta historia seguirá ardiendo, con su propio calor, con el nuestro.